Muy bien, la semana pasada nosotros iniciamos la serie de estudios que durante todo este año nosotros vamos a estar abordando. Y el título, el lema de esta serie es Conociendo a Dios. Ese es el lema para este año. Varias de las enseñanzas y de los estudios van a estar relacionados con este concepto, conociendo a Dios. Y como decía, la semana pasada nosotros dimos el puntapié inicial haciendo 4 reflexiones teológicas de lo que significa la revelación de Dios y también cómo nosotros podemos conocer más a Dios y cómo deberíamos estar conociendo más a Dios en conformidad a esta revelación que el Señor ha hecho de sí mismo. Y solo para repasar rápidamente, lo que estuvimos abordando la semana pasada fueron estos 4 conceptos teológicos, o mejor dicho, 4 reflexiones teológicas, y en primer lugar dijimos, podemos conocer a Dios porque Dios se dio a conocer. Hermanos, nosotros de ninguna manera podríamos conocer a Dios si Dios no hubiese tomado la iniciativa, en primer lugar, en darse a conocer. Y Él perfectamente pudo haber creado todas las cosas y haber guardado silencio acerca de su persona y acerca del propósito de la creación. Sin embargo, no lo hizo. Dios se dio a conocer. Y de allí que nosotros podemos conocer a Dios. Ahora, en segundo lugar, podemos conocer de Dios lo que Dios ha revelado de sí mismo. Y la idea detrás de esto es que no fue que los hombres descubrimos a Dios así de sorpresa y por lo mismo comenzamos a investigar a Dios cada vez más según los instrumentos que nosotros tenemos. No, no es así. Como decíamos la semana pasada, no fue que los hombres construimos un telescopio muy grande y de repente encontramos que en un rincón de la galaxia estaba la casa de Dios y dijimos, allí está Dios, vamos a investigar todo lo que podamos de Dios, y Dios estaba así como, pero... No, Dios se dio a conocer y Él mismo ha establecido los límites de cuánto podemos conocer a Dios. Y la palabra de Dios dice que sus límites son insondables. Nosotros, las criaturas, los hombres, no podemos llegar a conocer todo de Dios porque Dios es demasiado grande. Nosotros somos criaturas finitas, Él es Dios infinito. Por lo mismo, no podemos llegar a conocer todo de Dios. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de conocer todo lo que Dios ha revelado de sí mismo. Él ha guardado silencio en muchas cosas, pero todo lo que Él ha dado a conocer es nuestra responsabilidad conocer. Y en tercer lugar, nosotros dijimos, debemos responder al conocimiento de Dios según el propósito de Dios al darse a conocer. Y uno de los grandes errores de la humanidad es que, a pesar de tener esta revelación de Dios, por ejemplo, en la creación, no buscaron el conocer a Dios según lo que Dios quería, sino que hicieron lo que ellos quisieron con esta revelación. Y de allí que Pablo en Romanos comienza a decir que los hombres, teniendo el conocimiento de la grandeza de Dios a través de lo creado, ellos hicieron imágenes, hicieron ídolos. Y en vez de ver el sol y decir, oh Dios, cuán grande eres tú, porque el sol es algo increíble, dijeron, mira el sol, qué bonito, hagamos del sol nuestro Dios. Por lo mismo, Dios se ha dado a conocer con un propósito. Nosotros debemos responder a ese conocimiento según el propósito de Dios. Y en general, el propósito por el cual Dios se dio a conocer es para que le adoremos. Es para que demos gloria y honra a su nombre. Ese es el propósito de nuestra existencia, dar gloria a Dios. Y conocemos a Dios para dar más gloria a nuestro Señor. Y finalmente, nosotros dijimos que Dios se reveló de manera general a toda la humanidad a través de la creación. Ya sabemos que Dios se dio a conocer y Dios de manera general se dio a conocer a toda la humanidad a través de la creación. Y de allí que nosotros leemos en el Salmo 19, por ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todas las estrellas, todas las galaxias, todo el cielo, el atardecer está anunciando día tras día, noche tras noche, que Dios es grande, Dios es poderoso. Y también leemos en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, que Dios se dio a conocer y todo lo que se conoce de Dios es Dios quien lo manifestó, porque dice el texto, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Los hombres, tú, yo, querido hermano, querido amigo, no tenemos excusa
para no conocer a Dios, porque Dios se dio a conocer de manera general a toda la creación, a todos los hombres a través de la creación, quiero decir. Así que Dios se dio a conocer de manera general a toda la humanidad a través de la creación. Ahora, nosotros vamos a seguir avanzando con 4 reflexiones teológicas también esta mañana, y quisiera partir con lo siguiente, lo que se conoce en teología como la revelación especial. La revelación especial. Y desde ya le puedo decir que este concepto, esta idea, esta reflexión es muy distinta a lo que acabamos de ver en cuanto a la revelación general. La revelación general es distinta a la revelación especial. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que la revelación especial, Dios no se está dando a conocer a toda la humanidad, ni está dándose a conocer a través de la creación, sino que la revelación especial, Dios se da a conocer a personas y comunidades en particular por medio de sucesos particulares. Ya no es una revelación para todos, sino que es para ciertas personas en momentos especiales. O como dice el enunciado, Dios se reveló de manera especial a personas y comunidades específicas, pueden ser pueblos o naciones, o reyes, o profetas, o personas, y esto lo hizo a través de medios particulares. No a través de la creación general, sino por eventos particulares que sucedieron. Ahora, una buena pregunta es, ¿y cuáles son estos medios? ¿O cuáles fueron esas personas a quienes Dios se dio a conocer? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de esta revelación especial de Dios que fue a personas y comunidades específicas por medios particulares. Y en primer lugar, nosotros podemos considerar que Dios habló de manera directa a personas específicas. Esta es una revelación especial de Dios. Dios entabló una conversación con personas específicas, como es el caso de Adán y Eva. Nosotros leemos en Génesis capítulo 3 que Dios conversó directamente con Adán y Eva y les preguntó qué es lo que ellos habían hecho. Allí Dios habló con ellos. Y esa fue una revelación de su persona. Bueno, Él también les mandó que no hicieran lo que hicieron y por lo mismo los castigó. Entonces Dios también reveló su voluntad en cuanto a esto, a la obediencia y la desobediencia. Tenemos otro ejemplo, Job. Dios no habló por medio de este torbellino a toda la humanidad, sino que se dirigió a Job y le dijo, hey, tú, ¿qué estás diciendo? ¿Tú acaso estabas cuando yo creaba todo el universo? Dios habló a Job de manera especial y eso lo podemos ver en Job capítulo 40. Dios también habló directamente con Abraham, con Isaac y con Jacob y estableció pactos con ellos. Esto no fue a toda la humanidad, sino que Dios estaba hablando de manera especial, específica, a personas en momentos específicos. También habló directamente con Moisés a través de esta zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Ustedes pueden ver esto. Allí Dios no estaba hablando a toda la humanidad por medio de una zarza, lo estaba haciendo a una persona, Moisés, y estaba indicándole cuál era su voluntad respecto a Israel. Así que, hermanos, en primer lugar tenemos este ejemplo. Dios habló de manera directa y también a personas especiales. Sigamos adelante. En cuanto a la revelación especial de Dios, también vemos que Dios se reveló de manera especial a personas o a pueblos por medio de hechos poderosos y milagrosos, lo que mencionaba nuestro hermano Marco en la dirección. Y por ejemplo, en las plagas, Dios manifestó su poder a Faraón y le dijo, lo que voy a hacer es para que te des cuenta que no hay Dios sino solo yo. Yo soy el único Dios poderoso. Dios está dándose a conocer a una persona por medio de hechos poderosos. Otro ejemplo es cuando Dios juzga a la humanidad por medio de un diluvio. Y de eso nos da testimonio Noé, quien anunció el juicio de Dios por una cantidad de años y cuando los hombres no se arrepintieron, todos perecieron por las aguas. Dios, una vez más, manifestando su poder de manera especial, específica a personas en particular en momentos específicos. También vemos en Éxodo capítulo 19 que Dios se da a conocer a Israel por medio de esta nube densa de gloria cuando posa sobre el monte Sinaí, por ejemplo.
todo Israel estaba allí contemplando este monte y la gloria de Dios, y dijeron a Moisés: mejor tú habla con Dios, no nosotros, porque vamos a morir. Bueno, Dios estaba dando a conocer su poder y gran gloria por medio de este hecho específico. Hechos milagrosos, hechos específicos. También tenemos el caso de Isaías. En Isaías capítulo 6, Dios le muestra a Isaías su gloria en los cielos y cómo estaban los ángeles de continuo cantando: Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso. Dios expresando de manera específica su poder a una persona. Por otro lado, Dios también revela su voluntad específica por medio de profetas. Y estos también son una revelación especial de Dios. Dios capacita a hombres y los autoriza para hablar de parte de Él a reyes, al pueblo, a personas en particular. Dios habla por medio de sus profetas. Ahora, la forma más completa mediante la cual Dios dio a conocer su carácter es, según lo que leemos en Hebreos capítulo 1, versículo 1, en cuanto a Jesucristo. Dios, habiendo hablado en otro tiempo por muchas formas, a través también de los profetas, ahora escribe el autor, habla por medio de Jesucristo. Así que cuando Jesucristo hace ingreso a la tierra, Él comienza a dar a conocer a Dios de una manera cual antes no se había conocido, porque todo lo que Jesús hacía, a dónde iba, lo que hacía, lo que decía, lo que enseñaba, era Dios quien lo estaba enseñando, porque Jesús es Dios. Así que cuando Jesús enseñaba, era Dios enseñando. Cuando Jesús amaba, era Dios amando. Cuando Jesús estaba compartiendo, era Dios compartiendo con los hombres. Así que esta es la revelación especial más completa. Y finalmente tenemos otra revelación especial de Dios, y esto es a través de la Biblia. A la actualidad es la más importante. Nosotros creemos y enseñamos que ya Dios ha sellado el libro de su profecía y por lo mismo no van a haber más profecías de las que el Señor ya ha revelado en su palabra. Así que en ese sentido la función de los profetas, quienes anunciaban la palabra de Dios, aquello que no se conocía ya ha cesado. Tenemos la revelación más perfecta y confiable, que es la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros estudiamos la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y este es un medio especial por el cual Dios se da a conocer. Y de hecho, de eso se trata nuestra segunda reflexión. Dice: Dios se da a conocer a través de la Biblia. Dios se da a conocer a través de la Biblia. Hermanos, ¿han escuchado ustedes la afirmación: la Biblia es la palabra de Dios? ¿Han escuchado esa afirmación? Levanten la mano las personas que han escuchado esta afirmación. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Son pocos? ¿O están escondiendo la mano? No, levanten la mano, que quiero... Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, hemos escuchado muchas veces: la Biblia es la palabra de Dios, y así es. La Biblia es la palabra de Dios, es el medio por el cual Dios da a conocer su voluntad de manera especial a los hombres para que le puedan conocer y para que los creyentes puedan ser santificados. Y de hecho, de esto está hablando Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3 y versículos 16 y 17, donde claramente expresa que todas las Escrituras, toda la Biblia ha sido inspirada por Dios y por tanto es palabra de Dios, tiene su origen en Dios y contiene todo lo que el hombre necesita escuchar para ser santificado. Dice el texto: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, yo sé que en nuestras Biblias y en pantalla leemos esta frase: la Biblia o la Escritura ha sido inspirada por Dios. Y está bien. Solo que la palabra original que está utilizando Pablo en este texto no tiene tanto que ver con inspirar, sino que más tiene que ver con exhalar. De hecho, la palabra original habla de eso, de salir aire. ¿Y en qué sentido? Bueno, ¿en qué sentido es que la palabra de Dios ha sido exhalada? En primer lugar, reconociendo de que la Biblia tiene su origen en Dios.
Si Dios es quien la ha exhalado, entonces el origen de la Biblia viene en Dios. Y en segundo lugar, por decirlo de algún modo, todas las palabras que nosotros leemos en las Escrituras son palabras que Dios ha exhalado. Es como si Dios apretara sus pulmones y todas las palabras, así como ustedes me están escuchando, todas las palabras que salen por el aire, bueno, vienen de Dios y son las que nosotros encontramos en las Escrituras. Y en esta palabra, en la Biblia, nosotros encontramos el carácter de Dios, su voluntad, su poder, su plan de redención para la humanidad. Así que cuando leemos la Biblia estamos leyendo las palabras de Dios, palabras que Dios mismo exhaló, que el Dios mismo guió para que pudiesen ser consignadas en este documento escrito. Ahora, una de las objeciones más comunes que escuchamos respecto a la Biblia y su origen y su autoridad es que la Biblia, ¿cómo puede ser la palabra de Dios si en realidad fue escrita por hombres? Esa es una de las objeciones más comunes que surgen al momento de hablar de la autoridad y la verdad de las Escrituras. ¿Cómo puede ser que la Biblia contenga las palabras de Dios si no fue Dios quien las escribió, sino que fueron hombres? ¿Han escuchado esa objeción? ¿Han pensado esa objeción? Bueno, esta objeción tiene algo de verdad. Así que no vamos a decir que es una herejía totalmente, porque tiene algo de verdad. Y la verdad es que efectivamente fueron hombres quienes escribieron la Biblia. No fue Dios que de repente del cielo salió su mano y tomó un lápiz y una hoja y comenzó a escribir cada una de las palabras de la Biblia. Eso no fue lo que sucedió. Hubiese sido maravilloso, ¿no? Pero no fue lo que sucedió. Dios no determinó el escribir Él mismo la Biblia con su puño y letra, sino que Él determinó utilizar a ciertos hombres que Él mismo inspiró, que Él mismo guió para poder decir exactamente todo lo que Él quería decir. Y de hecho, la Biblia misma habla acerca de esto. Así que pensemos en esta pregunta: ¿cómo puede ser que la Biblia sea la palabra de Dios si fueron hombres los que la escribieron? O podemos decir también, ¿es confiable la Biblia? Si fue escrita por hombres, ¿es confiable? Bueno, así dice la palabra de Dios. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Fíjense, 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Es confiable? Pedro dice que sí, y Pedro es un apóstol del Señor guiado a decir lo que Dios quería que se dijese. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y aquí viene la confirmación de la seguridad de la palabra de Dios. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la palabra acá, inspirados, es distinta a la que vimos en 2 Timoteo, porque esta sí tiene relación con soplar, pero en el sentido de guiar. Entonces el Espíritu Santo encaminó a estos hombres, profetas y apóstoles, divinamente capacitados y autorizados para hablar de parte de Dios, los encaminó para decir exactamente lo que Dios quería que se dijese, exactamente lo que Dios quería comunicar a través de ellos. Así que ante la pregunta, ¿es verdad que las palabras de la Biblia son confiables? La respuesta es sí. Es confiable porque Dios mismo se encargó de que su palabra, fuese guardada en el sentido de decir todo lo que Él quería decir. Es confiable. La respuesta es sí, es confiable, y sobre todo porque es palabra de Dios. La Biblia, las palabras de la Biblia contienen las palabras de Dios, y allí encontramos todo lo que Dios quería comunicar por medio de esta revelación especial que se llama Biblia. Ahora, miren, vamos a hacer una reflexión y por favor acompáñenme en esta reflexión. Si estamos entendiendo bien, Si estamos entendiendo bien que la Biblia es uno de los medios que Dios utilizó para darse a conocer,
Y estamos entendiendo bien que la Biblia es la palabra de Dios, porque Dios la exhaló, tiene su origen en Dios, y Dios encaminó a cada uno de los autores bíblicos para decir exactamente lo que Él quería comunicar. Y además, la Biblia contiene las palabras que Dios quería decir, porque Él mismo las exhaló, como dije, y divinamente consignó por medio de las Escrituras. Si nosotros estamos pensando bien en este sentido, de que la Biblia es la revelación de Dios, es la palabra de Dios, y Dios mismo se encargó en decir lo que quería decir a través de ella, entonces, inevitablemente vamos a llegar a esta conclusión. La Biblia tiene autoridad absoluta e irrefutable sobre toda la humanidad y, por supuesto, sobre ti y sobre mí también. Si estamos pensando bien, si estamos entendiendo bien la revelación especial de Dios, que Dios se dio a conocer, y que Él mismo guardó la palabra en el sentido de que se dijese todo lo que Él quería comunicar, entonces su origen, el origen de la Biblia está en Dios, entonces vamos a llegar a esta conclusión. La Biblia tiene autoridad absoluta e irrefutable sobre toda la humanidad, sobre ti y sobre mí. ¿Por qué? Una vez más, porque las palabras de la Biblia son palabras de Dios y por ende todo lo que dice la Biblia es Dios quien lo dice y Dios tiene autoridad absoluta sobre toda la creación. Hermanos, a esta conclusión vamos a llegar si estamos reflexionando bien en cuanto a este asunto de la revelación especial de Dios y las Escrituras. La Biblia tiene su origen en Dios y Dios tiene autoridad y todo lo que Dios dice tiene autoridad. La Biblia tiene autoridad porque es palabra de Dios. Ahora, también quiero reconocer lo siguiente. A pesar de llegar a esta conclusión, no todos vamos a abrazar esta verdad. Inclusive en esta misma sala pueden haber algunos que entiendan esto, pero digan, no lo quiero creer, o yo no lo acepto, o no me parece correcta la conclusión. En esta misma sala pueden haber algunos que estén luchando contra esta misma idea. Bueno, y esto nos lleva a la siguiente reflexión. Dice, para reconocer el origen y la autoridad de la Biblia es necesaria la obra del Espíritu Santo llamada iluminación. Una vez más, estamos reflexionando. Hemos llegado a la conclusión de que la palabra de la Biblia es la palabra de Dios y por lo mismo tiene autoridad. Pero puede ser de que algunos digan, no, yo no quiero someterme a esa autoridad. Y otros digan, sí, yo me someto. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Esto, para reconocer el origen y la autoridad de la Biblia es necesaria la obra del Espíritu Santo llamada la iluminación. Para reconocer el origen y la autoridad de la Biblia es necesario que Dios obre primeramente en nuestros corazones y en nuestra mente para darnos este entendimiento y sumisión a su palabra. Y esta obra la realiza el Espíritu Santo y se llama iluminación. No sé si han escuchado antes este término, es bien teológico, pero se llama iluminación. Ahora, déjenme argumentar por qué es necesaria la iluminación. Recordemos lo siguiente. Una de las consecuencias del ingreso del pecado a la humanidad fue la depravación. Y no solamente del corazón, no solamente de las acciones, sino sobre todo la depravación de la mente. Todo el hombre en sí, por causa del pecado, porque esa es la naturaleza del pecado, está depravado. Y esto ha afectado también su mente, su entendimiento. Y esto quiere decir que el hombre, por causa del pecado, es totalmente incapaz de reconocer la verdad de Dios y la revelación de las Escrituras. Esto por naturaleza. Todos los hombres nacemos así. Todos los hombres nacemos en esta condición, incapaces de poder reconocer la verdad por causa de nuestra ceguera espiritual, por causa del pecado. Y por lo tanto, si Dios no interviene en el hombre y le quita la venda que tienen en sus ojos para que puedan ver la verdad de las Escrituras, si Dios no hace esto, entonces nadie podrá someterse a la autoridad de Dios y reconocer el origen y la verdad de las Escrituras. Si Dios no obra primeramente en ese corazón y en esa mente, entonces ninguno será capaz de comprender las cosas espirituales. Porque estamos muertos, estamos totalmente ciegos, no miopes, ciegos espiritualmente.
Así escribe Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, hablando de esta ceguera espiritual. Dice: pero el hombre natural, y aquí estamos hablando de una persona sin Cristo, alguien no regenerado, en quien el Espíritu Santo no ha obrado. Este hombre sin Cristo, natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, como por ejemplo las Escrituras y su palabra, porque para él son locuras y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. El hombre natural es incapaz de reconocer la autoridad y la verdad de las Escrituras. Luego, hablando también de esta incapacidad de comprender las cosas de Dios, el mismo apóstol Pablo escribe a los Efesios diciendo en el capítulo 4, versículo 17, lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Una vez más, hablando de la persona natural, sin Cristo, ese incrédulo, que anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, el hombre sin Cristo está ciego espiritualmente, no puede ver, ni comprender, ni someterse a la autoridad de Dios, y menos va a reconocer el origen y la verdad y la autoridad que tienen las Escrituras, porque no puede discernir esas cosas, porque necesitan ser vistas de una manera espiritual. Y si Dios no obra en ese corazón, en esa mente, entonces esa persona jamás entenderá el origen y la autoridad que tiene la palabra de Dios, y tampoco lo verá como un medio especial de revelación de Dios. Por esta razón, Pablo escribe nuevamente a los Corintios, pero en su segunda carta, hablando de la importancia de la predicación del Evangelio. Porque todos los hombres están ciegos espiritualmente y necesitan ver. Y para poder ver, Dios ha determinado utilizar la predicación del Evangelio como el medio para poder hacer que estos ciegos espirituales puedan ver. Y Dios le place salvar por la locura de la predicación, dice. Así que debemos predicar el Evangelio. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros que ya no tenemos esa venda. ¿Y cómo fue que sacamos esa venda de nuestros ojos? Dios fue quien lo hizo. Por eso dice el texto, del versículo 4 en adelante, dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Y luego añade: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, porque Dios, que mandó desde las tinieblas que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí Pablo está hablando a los creyentes diciéndole: mira, prediquemos el Evangelio. Y cuando prediques el Evangelio, no prediques de ti, predica de Jesucristo. Ahora puedes predicar de Jesucristo porque esa ceguera que antes tenías y que el diablo había puesto, ya no está. Porque Dios mismo obró en tu corazón y en tu mente para poder ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y comprender así el Evangelio de la salvación. Hermanos, lo que estamos leyendo nosotros en estos textos es que a causa del pecado el hombre está ciego espiritualmente, muerto, depravado totalmente. Y es necesario que Dios obre primeramente en él para reconocer la gloria de Jesucristo, del Evangelio, la autoridad y el origen de las Escrituras. Es necesario que Dios obre, y esta obra se llama la iluminación. Y es una obra que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, del regenerado. Dicho de otro modo, la iluminación es la obra del Espíritu Santo que le permite al hombre regenerado ver la verdad del texto bíblico con una claridad espiritual tal que pueda reconocer su origen y autoridad divina, comprender el propósito de su mensaje y aplicar sus preceptos a su propia vida. Esa es una definición un poco más completa de qué consiste esto de la iluminación. Y el sentido, hermanos, de esto es que cuando Dios ha obrado en la mente y el corazón de una persona, entonces esa persona ya no es hostil a las Escrituras. Antes, en otro tiempo, cuando estábamos sin Cristo, éramos hostiles a la Biblia, nos oponíamos a ella.
Si alguien venía y decía, tú eres pecador, ¿qué? ¿Soy pecador? ¿Qué? ¿Soy pecador? Me decía. Es que la Biblia lo dice, fue escrito por hombre. Bueno, una vez que el Señor obra, esa hostilidad ya no está. Cuando Dios obra en iluminar el entendimiento y ver la gloria de Jesucristo, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y la verdad del Evangelio, entonces ya no es hostil la persona. Pero es necesario que Dios obre en primer lugar. Ahora, yo estoy dando por hecho de que puede ser una de las primeras veces que ustedes están escuchando acerca de la iluminación, este concepto teológico, y por lo mismo voy a ofrecer algunas aclaraciones. ¿Okay? 3 aclaraciones de qué no es la iluminación, para que no nos confundamos. Y sobre todo porque la palabra iluminación es una idea bien religiosa, entonces seguramente se hace uso en otras denominaciones y todo eso. Bueno, en primer lugar, la iluminación no es una experiencia posterior a la salvación. Eso que quede claro desde ya. La iluminación, la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona, no es una experiencia posterior, así, un año después, meses después de la salvación, ese día cuando el Señor nos da vida en Cristo. Y pensemos en lo siguiente, no puede ser una obra posterior, porque para poder ser salvo, en primer lugar, debemos reconocer que lo que Dios nos dice en las Escrituras tiene autoridad, es una verdad y que nos está confrontando. Y esa confrontación nos hace pensar en que nosotros somos pecadores condenados a juicio eterno y necesitamos urgentemente la salvación que Dios ofrece solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y por lo tanto la palabra de Dios dice, arrepiéntete y cree en el Señor Jesús. Nosotros no vamos a llegar a esa confrontación si Dios no obra en primer lugar en nuestra mente para poder entender esto como una verdad. Por eso no puede ser la iluminación una obra posterior a la salvación. De hecho, es al mismo tiempo. El Señor nos regenera, nos ilumina, nos salva, todo de una sola vez. Siguiendo con esta idea, también es necesario aclarar que la iluminación no es una experiencia de éxtasis, así como una emoción, un sentimiento, el Señor me está iluminando. No, eso no es. Tampoco es la segunda unción, como llaman en algunas agrupaciones religiosas. La segunda unción. Ahora tengo la segunda unción del Espíritu, soy iluminado, puedo... No. Y el apóstol Juan aclara esto en su primera carta, capítulo 2, versículo 27, diciéndole a los creyentes que ellos ya tienen la unción del Santo y esta unción permanece. De modo que ellos pueden identificar la verdad porque ya el Espíritu Santo les ha mostrado cuál es la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Dios es Jesucristo, ahí está la verdad. Así que no es una obra posterior a la salvación, tampoco es una segunda unción o una experiencia de éxtasis. Y por último, y creo que este es uno de los puntos más debatibles, dice, la iluminación no es la experiencia que nos va a permitir conocer más o las cosas más difíciles de las Escrituras. No sé si han escuchado esta idea. Para poder conocer las cosas más difíciles de las Escrituras debemos ser iluminados, o esa persona conoce más porque ha sido iluminada por Dios. Bueno, no es así. El entender las cosas difíciles de las Escrituras más tiene relación con madurez espiritual y con arduo trabajo de estudio. Más que con la obra que Dios hace en hacernos ver y comprender la verdad del Señor. E inclusive, aprender las cosas difíciles de las Escrituras tiene que ver con la capacidad intelectual. No todos nosotros vamos a llegar a la misma profundidad de las verdades de la Biblia. De hecho, Pablo escribe cosas que son difíciles de entender y por lo mismo algunos las tuercen. Así que nosotros no es que estamos esperando una iluminación especial para poder llegar a comprender las cosas más difíciles de las Escrituras. No es así. Y podemos pensar en este ejemplo. Tenemos 2 personas que son cristianas, ya creyentes, verdaderamente salvos. Pero uno es un teólogo de universidad, con un grado académico el más alto de todos. Y por otro lado tenemos un cristiano que es un cristiano de campo. Llegó hasta 8º básico, pero es cristiano.
Nosotros no podemos mirar a estos dos cristianos y decir, bueno, él ha sido más iluminado y por eso es un teólogo de universidad, y él ha sido menos iluminado, por eso es un cristiano de campo nomás. No. Ambos han sido iluminados por el Espíritu Santo, porque esto no se relaciona con la capacidad intelectual que tengamos o el estudio profundo de las Escrituras, sino con la capacidad de poder contemplar las Escrituras y reconocer que su origen está en Dios, que tiene autoridad y yo me debo someter a esa autoridad y obedecerla. Esa es la obra de la iluminación. Ahora, todo esto me lleva a decir, en la reflexión que comenzó ya hace algunos minutos atrás, me lleva a decir que si tú, amigo, amiga, no puedes reconocer la verdad y el origen de las Escrituras, ni puedes someter tu vida a su autoridad, porque la Biblia es la palabra de Dios, ni tampoco puedes obedecer las demandas de Dios, si tú no puedes hacer nada de estas cosas, es muy probable que todavía lleves la venda que no te permite ver la verdad del Evangelio, la verdad de Dios. Y por eso necesitas, en primer lugar, pedirle a Dios que obre en tu corazón. Y quizás puedo hacer una invitación, hacer un autoexamen el día de hoy. Tú que estás escuchando, que estamos hablando de la Biblia, ¿cuál es tu relación con ella? Y esto no es que se trate de que este sea un libro mágico. No es un libro mágico. No es que hay que mantenerlo abierto en la entrada de la casa para que proteja toda la casa de los espíritus malos. No estamos hablando de un libro mágico, estamos hablando de la palabra de Dios, que es mucho más importante. Y tú te debes someter a las Escrituras, tú te debes someter a la palabra de Dios porque tiene autoridad. Y si no lo estás haciendo, puedes justificarte por muchas cosas y de muchas maneras, pero en definitiva todavía falta que Dios obre en tu corazón y en tu mente para que comprendas la verdad del Evangelio, la verdad de las Escrituras. Y estás a un paso de orar de corazón al Señor, pedirle: Señor, toda mi vida he ignorado todas estas cosas, yo quiero conocerte de verdad, y esto va a ser a través de las Escrituras. Nadie puede orar por ti, querido amigo, querida amiga. Por eso tienes que hacerlo tú. Anda al Señor. Bien, vamos a avanzar a nuestra última reflexión. Dice: la Biblia es necesaria para conocer a Dios tal como se ha dado a conocer. Como hemos visto durante estas 2 semanas, Dios se dio a conocer y lo hizo tanto de manera general a toda la humanidad por medio de la creación, como de manera especial a personas específicas por medios particulares. Dios se ha dado a conocer. Sin embargo, a pesar de todo este conocimiento que está a disposición del hombre, si no usamos las Escrituras como la guía para poder entender la revelación de Dios, entonces jamás llegaremos a conocer a Dios como Dios quería darse a conocer en primer lugar. Dicho de otro modo, si no usamos la Biblia para conocer a Dios, entonces no conoceremos a Dios. Hoy, Dios se da a conocer de manera especial por medio de las Escrituras. Dios ya selló la palabra de su profecía. No estamos esperando que se levanten profetas y comiencen a decir: yo tengo un mensaje de parte de Dios. Ya Dios lo dijo. Y Dios ya habló por medio de su Hijo, Jesucristo. Y Jesucristo encomendó a los apóstoles a que dijesen todo lo que Él había enseñado y mandado, y el Espíritu Santo fue encaminando a los profetas y a los apóstoles para escribir cada una de las cartas que nosotros tenemos, y ya completó esa revelación. Por eso, si no buscamos a Dios por medio de la Biblia, entonces no vamos a encontrar a Dios. Un teólogo famoso llamado Juan Calvino dijo lo siguiente: la Biblia es comparable con unos lentes que imparten a las personas una clara manifestación del único Dios verdadero. Yo veo que acá hay varios que usan lentes. Bueno, si yo no estoy usando los lentes, difícilmente puede distinguir las caras que están ahí atrás. Bueno, la Biblia es este lente espiritual que nosotros necesitamos para poder distinguir bien a Dios. Y si nosotros no usamos la Biblia, entonces, aunque tengamos toda la revelación,
Todo el universo anunciando vez tras vez, yo soy criatura del Señor, adora a Dios. Yo, como no estoy usando los lentes de las Escrituras, voy a ver el sol y digo, ¡ay, qué bonito el sol! ¡Ay, qué bonita la luna! ¡Oh, diosa luna! ¡Oh, Dios sol! Es necesario usar las Escrituras para poder conocer a Dios. Y a mí me gusta mucho esta ilustración porque creo que está comunicando muy bien esta reflexión que yo les estaba compartiendo. Necesitamos conocer a Dios a través de la Biblia. Necesitamos la Biblia para entender lo que Dios ha revelado a través de la historia y la creación. Fíjense que nosotros no vamos a interpretar correctamente lo que Dios ha revelado generalmente en la creación si no usamos las Escrituras. Si no tuviésemos la Biblia y no tuviésemos el Salmo 19 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, entonces todos nosotros podríamos tener una opinión respecto a cuál es el significado del universo. Pero como la Biblia dice claramente, los cielos cuentan la gloria de Dios, entonces yo digo, el universo tiene su tamaño justo. El universo tiene el propósito preciso, anunciar la obra y el poder de Dios. Si nosotros no tenemos las Escrituras, este lente para poder interpretar correctamente lo que Dios ha revelado, entonces jamás llegaremos a conocer a Dios. Seremos miopes espirituales. Y aquí estoy hablando para también a los creyentes. También estoy hablando creyentes, tú hermano, tú que fuiste salvado por gracia, tú ya que fuiste iluminado por el Señor para poder comprender estas verdades, si tú has dejado por ABC razón el estudio de las Escrituras para conocer más exactamente a tu Creador, a tu Salvador, entonces fácilmente caerás en este error espiritual de hacer un Dios cual Dios no es. Pensando que Dios es de esta manera o que Dios debería hacer esto porque pienso que Dios debería hacer eso. Si no estás usando las Escrituras, entonces caerás en este error de miopía espiritual. No ceguera porque el Señor ya te libró de eso, pero sí tendrás problemas para poder distinguir lo que Dios realmente quiere decir, lo que Dios quiere de ti. Por eso digo, la Biblia es necesaria para conocer a Dios tal como se ha dado a conocer. Así que usemos la Biblia. Usemos la Biblia, usemos las Escrituras, nuestra lente, nuestra brújula que nos indica al Dios verdadero. Y usemos la Biblia de tal manera que nosotros lleguemos a amar la palabra de Dios, pero no como un objeto milagroso, insisto, sino porque en este documento escrito contiene la palabra de Dios. Ese es el peso que tiene la Biblia. Por eso nosotros estudiamos las Escrituras. Y de allí que David podía reflexionar diciendo, ¿cuánto amo yo tu ley? Y no es que él tomara los rollos de la ley y durmiera con ellos todo el tiempo y los abrazara y le diera besitos. No está diciendo eso. Está diciendo de que él ama la palabra de Dios, ama que el Señor haya dejado a disposición nuestra su palabra, de modo que tengamos acceso a ella. ¿Cuánto amo yo tu ley? Para mí, la palabra de Dios es más valiosa que el oro y más dulce que la miel. Y así debe ser. La palabra de Dios es valiosa para nuestras vidas. Y valoramos también el hecho de que Dios haya dejado su palabra a nuestra disposición. Dice así el salmista en el Salmo 19, lo que leíamos antes, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, y después estalla de emociones. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Que sea nuestro deseo, hermanos, tener una relación así con Dios y así a través de su palabra. En resumen, hoy hemos visto que podemos conocer a Dios porque Dios se ha dado a conocer. Y entre las diversas formas que Dios se dio a conocer de manera especial, la Biblia es la revelación autoritativa y verdadera de Dios en la actualidad. Y por ello, la Biblia es necesaria para conocer a Dios tal cual como Dios quiere ser conocido. Y por lo tanto, volviendo
al lema que nos corresponde este año, conociendo a Dios. Por lo tanto, si queremos conocer más a Dios, si queremos conocer y tener una relación más cercana con nuestro Señor, debemos estudiar la Biblia. Debemos estudiar las Escrituras. Amén. Vamos a ver.